vengo de SITUAN, estoy en la Secretaría de Educación y Análisis y bueno, pues yo voy a ser la presentadora de los ponentes, de estos ponentes. Le doy la bienvenida a los miembros de la NAD que van a hablar sobre el TPP. Y bueno, para dar inicio voy a presentar al licenciado Adolfo Saucedo Garza, que es el licenciado en Economía. Alfonso Saucedo Garza. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y gracias a SITUAN por permitirnos hacer uso de este espacio. Bueno, mi plática va a versar sobre aspectos generales del TPP, que en realidad deberíamos decir TTP, el Tratado Transpacífico o Asociación Transpacífica. El TPP sería Trans-Pacific Partnership. O sea, bueno, en fin, así es que vamos a tratar de dar una visión general de lo que es este tratado, en que consiste, cuál es el discurso oficial sobre el mismo, un poco de los antecedentes, es decir, de dónde viene, qué es lo que se pretende con este tratado, tratar de causarlo dentro de lo que es el marco oficial, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo, vincularlo con lo que es el TLC, el Tratado de Libre Comercio, digamos su primo hermano, y tiene muchas similitudes, y como que aventurar algunas propuestas, algunas hipótesis sobre lo que puede ocurrir de la implantación del TPP Index. Bueno, empezaremos por decir el TPP. Bueno, resulta que hay una organización, una convergencia de organismos mexicanos que se llama México Mejor Sin TPP. Entonces, son las siglas que utilizan, aunque ahora en la mañana una compañera decía muy acertadamente, bueno, pues es que no hay que estarnos acronomizando. Acabamos de apoyar y tratar de explicar qué es lo que esto significa. Bueno, estamos en materia sobre esto, vamos a ver si el alfabetismo funcional me ayuda. Sí, bueno, entonces, pues el TPP es un tratado de libre comercio, de los que se han llamado tratado de libre comercio. Bueno, en principio vamos a quedarnos con esta definición. Es un acuerdo comercial de inversiones signado por 12 países, incluyendo México. Vean ustedes la importancia que tiene esto a nivel mundial, a nivel global. 36% del producto mundial es lo que tienen estos países participantes. 20% de captación de la inversión extranjera directa. Una cuarta parte del 25% del comercio mundial y un 11% de la población mundial. Entonces, aquí con esto podríamos tener una idea global, general, de quiénes participan y cuál es su importancia a nivel mundial. Ahora, estos son los países participantes. Veamos por el lado de América Latina, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, y por el lado de Asia están Japón, Vietnam, Brunei, Singapur, Malasia y Australia. Si son un poco maliciosos, ya se habrán dado cuenta de que no está China por ahí. Algo pasará con esto. Bueno, esto ya nos hablará un poquito más Roberto Julio. Bueno, ahora veamos cuáles son los capítulos que forman parte de este tratado. Son 30 capítulos, y aquí podríamos decir que prácticamente abarca todo lo relacionado o todo lo importante con la actividad económica y productiva del país. Así vemos que está, por ejemplo, el comercio de bienes, acceso al mercado de agricultura, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias. Es algo muy similar a lo que se ha negociado con otros tratados. Es decir, aquí no habría una gran diferenciación. Sin embargo, hay algunos capítulos
que por su contenido son especialmente sensibles, y aquí nos referiríamos un poco al aspecto de inversiones. Bueno, y seguimos viendo cuáles son aquellos capítulos, aquellas áreas que están, así es que vemos aquí servicios financieros, telecomunicaciones, empresas del Estado, propiedad intelectual, sumamente importante. Este es uno de los aspectos más relevantes del TPP. Lo vamos a analizar con mayor profundidad. Y asuntos laborales, medio ambiente, y digamos que aquí hay algunos capítulos que bien podrían estar así más bien como que medio de relleno. Son estos capítulos efebo o placebo, perdón, ¿sí? En donde, bueno, pues ahí están y están señaladas una serie de cuestiones pues muy de cuento de hadas, ¿no? En el aspecto de cooperación, de competitividad, de desarrollo para pequeñas y medianas empresas. En fin, esto sería el contenido básico de este tratado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el discurso oficial? Es decir, ¿cómo nos pretenden vender las bondades, las virtudes de este tratado? Bueno, nos dicen que hay acceso al mercado de 6 países con quienes no se tenía tratado. Que son 155 millones de consumidores. Aquí nos hablan sobre la posibilidad de incremento de exportaciones durante los primeros 5 años, y la postura oficial del gobierno Peña Nieto es que sería un pilar de la estrategia de integración comercial. Continuamos con lo que es el discurso oficial, sin entrar a hacer mayor análisis. Hay una liberalización inmediata del 90% del mercado, a contrapelo de lo que pasó con el TLC, donde se dieron como un poquito más de márgenes para la liberalización comercial, para eliminar aranceles. Aquí de entrada es el 90% lo que se está liberando. Y aquí hay algo muy interesante. Nos dicen que estos son tratados ya de la segunda o tercera generación, que estos tratados van a ser los modelos que debemos de seguir en materia de integración comercial. Ahora, algunos aspectos muy importantes sería que este tratado ya fue firmado por los ministros de Economía y de Comercio de los distintos países signantes. Y para el caso mexicano, pues se espera su ratificación a partir del septiembre de este año. Por ahí parece que sería hasta fin de año cuando se podría ratificar este tratado, ¿sí? Y en 2 años, a partir de la firma, entraría su instrumentación. Bueno, hasta aquí lo que tenemos es una visión global de lo que es el TPP. Bueno, ahora sí podríamos entrar un poquito más a detalle sobre realmente qué es lo que significa. Vamos a hacer un análisis de todo esto que está planteando el discurso oficial. Por principio de cuentas, yo diría que es exactamente el mismo discurso que nos plantearon hace 22 años, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Si se recuerdan, en ese momento, pues toda la clase empresarial, política y el sindicalismo oficial, por lo menos, pues hablaba maravillas del Telecán. ¿Sí? Con el Telecán íbamos a resolver todo tipo de problemas, nos íbamos a convertir en una sociedad de primer mundo. Pero antes de esto, habría que señalar que estos tratados, digamos que son el instrumento jurídico formal para poder garantizar una mayor tasa de ganancia o para poder consolidar lo que es el modelo neoliberal y de globalización. Habría que tener muy presente que desde principios de los años 80 este modelo neoliberal y globalizador es el que ha permeado en todo el mundo prácticamente. Pues bueno, lo que se trataba era de darle una forma jurídica para que esto pudiera fluir
más adecuadamente para intereses de las corporaciones transnacionales, fundamentalmente. Entonces, habría que hacer referencia necesariamente a lo que es el consenso de Washington. Y el consenso de Washington, poco se menciona realmente, pero el consenso de Washington viene siendo la Constitución Económica Mundial, ¿sí? Esto es por encima de cualquier otra norma. ¿Sí? Esto es lo que nos gobierna realmente. Bueno, tiene varias cuestiones, pero habría por ahí un par de cuestiones centrales. Y esto es el adelgazamiento del Estado. El Estado se limite a hacer, pues tal vez policía o a limpiar las calles, y por cierto que la limpieza y recolección de basura también están en vía de la privatización, entonces ya tampoco se le está dejando como que mucha oportunidad. Está respondiendo a una cuestión fundamental: el mercado como Dios, el mercado para resolver cualquier tipo de problemas. Este es un punto central. De tal suerte que este Tratado de Libre Comercio, como los otros tratados, uno de los pilares es la liberalización comercial. En México, en los 80s, antes del ingreso de México al GATT, el arancel promedio se situaba en un 70% de todas las importaciones. Ahora es prácticamente cero, o es una tasa muy, muy baja. ¿Sí? Bueno, con el TPP lo que se está haciendo es prolongar y hacer esto todavía más agudo. Entonces, este sería un punto central: liberalización comercial, cero barreras arancelarias, cero o las menores barreras técnicas o no arancelarias para facilitar el flujo de comercio. Y el segundo punto, que tal vez tendría que ser el primer punto, es las inversiones. En este caso, lo que se ha realizado es una apertura total a la inversión extranjera. Entonces, varias áreas que anteriormente estaban exclusivamente destinadas para el Estado o para los nacionales, pues ahora ya se acabaron estas barreras. Entonces, liberalización comercial y absoluta receptividad de las inversiones. Bueno, este modelo, hace 22 años, nos dijeron que era un modelo muy atractivo, que nos iba a hacer mucho, que nos iba a permitir salir del subdesarrollo, que íbamos a ser un país de primer mundo, etc. Vamos a ver qué fue lo que pasó en realidad con la implantación del TLC después de 22 años de haberlo estado practicando. Bueno, efectivamente hubo un incremento muy importante en cuanto a los flujos de inversión y de comercio. Sin embargo, los flujos de inversión, sobre todo al principio de la implantación del Telecán, se dio fundamentalmente en la adquisición de empresas nacionales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la industria nacional dejó de ser industria nacional y fue absorbida por las corporaciones. De esta manera, nuestra industria se desmanteló. Ese sería el punto. Y por otra parte, aun cuando se han decuplicado o una cifra muy alta las cifras de comercio, resulta que nosotros lo que exportamos principalmente viene siendo maquila en un 54% de la exportación, y el resto de las exportaciones, que son fundamentalmente manufacturas, simple y llanamente se pueden limitar a transacciones interfiliales de las corporaciones. O sea, la planta nacional no creció en competitividad y no logró este desarrollo que se estaba por ahí vislumbrando. Y permíteme ilustrar que, por ejemplo, con Japón, que es el tercer mercado mundial, porque es el tercer Producto Interno Bruto a nivel mundial, exportamos 2.000 millones de dólares, pero de los cuales el 90% de lo que exportamos es petróleo, ¿sí? O sea, no exportamos nada. Entonces, bueno, a ver, habría que hacer una reflexión.
pues ¿para qué tantos tratados comerciales? Si quienes van a hacer el esfuerzo exportador son corporaciones transnacionales que no tienen mayor vinculación con la economía nacional, ¿sí? Y para seguir exportando cacahuates, plátanos y petróleo, bueno, pues mucho gusto. Es decir, pues, ¿cuál es la ganancia de todo esto, no? Y bueno, si vemos cuestiones de asimetrías en cuanto a cuánto se gana aquí, cuánto gana aquí un trabajador mexicano y cuánto ganan allá, pues las asimetrías se han agudizado. Y lo que vemos es que después de 22 años de TLC, el 60% de la mano de obra mexicana se encuentra en la economía informal. O sea, somos el país de los viene. Bueno, esto sería como para ilustrar que no ha habido avance alguno. Y bueno, la joya de la corona. Bueno, hay dos joyas de la corona. Una joya de la corona pues sería que, bueno, que no hemos crecido, la economía se ha estancado todo este tiempo. Aquí hay otro dato que es muy interesante, es decir, en cuanto a que la economía simplemente se ha estancado, no ha habido crecimiento. Y por supuesto, la mitad de la población en la pobreza. Entonces, ha habido un incremento de pobres del 2008 al 2014 de alrededor de 6 millones de pobres. Entonces, no ha habido tal cumplimiento de lo que pregonaba el TLC y de lo que ahora está pregonando el TPP. Así es que no hay que dejarse engañar por el canto de las sirenas. Bueno, y para dar algunas otras, aquí está el crecimiento del Producto Interno Bruto 2.5%, siendo que el crecimiento poblacional es casi del 2%, entonces tenemos un crecimiento prácticamente nulo, y la economía está estancada por varias décadas. Bueno, y aquí tenemos algunas de las cuestiones que también nos revelan mayores datos e información sobre los resultados. Baste decir que en el sector agropecuario tenemos una dependencia, según la FAO, de casi el 40% en productos básicos. Esto es muy peligroso. La FAO ubica el 70% como que el límite máximo, pero bueno, el campo ha dejado de ser productivo. Ha habido 11 millones de mexicanos que han abandonado el campo. El campo ya es zona de desastre. Ya ahorita, en este momento, si evocáramos esta novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, Puros Pueblos Fantasmas, pues ya sería una novela costumbrista realmente, ¿no? Es decir, ya lo que tenemos en el campo es los pueblos fantasmas por el abandono en que se tiene. Así es que industria nacional desmantelada y el campo abandonado totalmente. Bueno, entonces viene por aquí el TPP y nos dicen, no, pues ahora sí lo vamos a hacer, ¿no? Pero resulta que hay 3 o 4 puntos por ahí que nos indican que se basa en mayor liberación comercial, y eso afecta ya de manera muy importante, o va a afectar de manera muy importante a la producción de lácteos, de café, entre otras cosas. Y bueno, en materia de información, lo que se tiene, es decir, de derechos digitales, lo que se tiene es mayor control sobre la población. Eso es lo que trae el TPP. ¿Sí? Entonces, todos nuestros datos que de por sí ya estábamos rigurosamente vigilados, con esta película checoslovaca, los trenes rigurosamente vigilados, bueno, pues ahora cuidadito con los correos, porque todo lo va a tener por el imperio ahí, ya como que muy controlado. Entonces, este sería un punto. Y algunas otras cosas que nos hará favor de hablar aquí el doctor Raúl Jiménez, es en relación a los derechos humanos. Hay aspectos del derecho de patentes, que incrementan los años para las patentes, lo cual va a dificultar el acceso a los medicamentos genéricos. Está muy estudiado que enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y la diabetes se van a incrementar su costo porque no vamos a poder utilizar medicamentos genéricos.
En la mañana por ahí tenía acceso a algunas cifras sobre los medicamentos genéricos, sobre lo que habían hecho en la India, por ejemplo, que tiene una gran capacidad para la producción de genéricos. Entonces hablaban de un tratamiento para el cáncer o del VIH, del SIDA, en $10,000 con productos de patente, siendo que para productos genéricos estábamos hablando de $60. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí es como para ponernos en capilla, porque los costos de la salud y con ello el derecho a la salud, pues va a ser verdaderamente imposible de acceder para un buen sector de la población. Hay otros aspectos también adicionales. Bueno, en cuanto al medio ambiente, en el capítulo del medio ambiente tiene por ahí un parrafito que es una verdadera joya del cinismo. Eso es porque lo que nos indica es que no se podrán invocar ni aplicar las leyes ambientales como pretexto para obstaculizar el comercio y la inversión. O sea, el comercio e inversión por encima de cualquier derecho humano. Así es como está el asunto, ¿no? Así es que bueno, y podríamos seguir ahondando con otra serie de cuestiones. Lo que habría que señalar es que en materia de derechos humanos, ahora sí que ya se ha adoptado una puntada, pero de estas dignas de ciencia ficción. Ahora ya son las corporaciones las que tienen derechos humanos. Ya no son las personas, sino son las corporaciones. Por razón de que no hay dientes, no hay vinculación, no hay obligatoriedad de los firmantes de este tratado de que respeten los derechos humanos. Todo en materia de derechos humanos eso podrá, procurará, pero no hay nada vinculante. No se diga derechos laborales, tampoco hay nada vinculante. Entonces, bueno, pues esto contradice abiertamente lo que nos señala la Carta Magna en su primer artículo sobre una de las cuestiones esenciales de los derechos humanos, su progresividad y la obligatoriedad de todo órgano de gobierno de buscar el fomento, la protección, el cuidado de los derechos humanos. Todo eso va a ser como que pues simplemente se va a tirar al cesto de la basura. Entonces, bueno, para resumir, pues lo que diría es que el TPP es más de lo mismo y todavía peor, porque en el TLC todavía hay medio, se dio a conocer algo. Aquí ha sido en la absoluta secrecía. Durante 5 años estuvieron ahí en el cuartito de al lado y de al lado y de al lado y de al lado, negociando cosas que nadie se enteró, más que las grandes corporaciones, ¿sí? Pero bueno, al Senado de la República no saben ni dónde están parados. Ese es el punto. Y por otra parte, además de esto, no ha habido consulta previa. Aquí el doctor Pérez nos dará mucho mayores datos y elementos sobre lo que esto implica en materia de derecho internacional, pero los tratados en materia de derecho económico tienen que servir para el desarrollo socioeconómico, y si no, están fuera de norma totalmente. No es el caso del TPP. Así es que, pues miren, por ahí vienen otros así todavía más finitos. Viene un tratado de servicios en donde le entran a todo. Lo que no se vio aquí, lo van a ver en otro lado, para que tengamos que entretenernos. Entonces, pues mucho cuidado con eso. Es decir, sería un exhorto, compañeros, como para seguirse informando sobre este asunto y pues tener acciones. Si tenemos que sobrevivir y bien, contentos y felices, entonces digan no al TPP. Gracias. Bueno, pues agradezco al
licenciado Alfonso Saucedo Garza, por este tema de antecedentes y contenidos fundamentales del TPP. Y bueno, a continuación tenemos al maestro Roberto Julio Chávez Delgado. Hola. En principio, buenas tardes y gracias por venir. Y me parece sumamente interesante, aprovecho en este foro que los sindicatos empiecen a discutir estos temas. O sea, no se puede quedar únicamente en coloquios académicos o en congresos, a veces que los abogados discutimos, sino muy importante que los sindicatos estén discutiendo esos temas, porque también son actores o víctimas de estas reformas. Voy a establecer mi exposición en dos elementos teóricos que quiero estar trayendo y irlos bajando un poco a un análisis de la realidad en cuanto al contexto político que vive México y en especial la reforma del TPP en materia laboral, que es el capítulo 19. Entonces, primero voy a enunciar algunas teorías que me van a servir de referencia para poder dar una explicación. Bueno, en principio lo divido en contexto teórico e inicio con una teoría, con teorías del poder. Max Weber, en ese libro de Economía y Sociedad, hay un capítulo que se ha dedicado como Sociología del Poder y ubica la teoría del poder, en especial de la forma de legitimación, en tres sectores. Uno de esos sectores es tener un aparato racional, legal, es decir, quien detenta el poder siempre se está refiriendo a que tiene la ley de su lado, sin importar si tiene o no legitimidad. Eso es una forma de mantener el poder. El segundo elemento que se tiene es la tradición. Por tradición hay retóricas o hay adjetivos de autoridad diciendo siempre se ha hecho así, mis antecedentes o mi pasado, así lo hemos dictado, y también es una forma de legitimar el poder. Y el tercero de los que nos habla Weber es el carisma, aquel tipo que tiene cualidades especiales, o aquí lo hemos llamado a veces caudillismo, que es un tipo que arrasa o conjunta masas y por sus cualidades. Las dos primeras me llaman la atención en el análisis que hace Max Weber, porque las dos primeras sustentan un aparato administrativo. Es decir, si se tiene un aparato administrativo, uno se puede mantener en el poder. Como dirían, el monstruo camina sin cabeza. No es necesario de que tenga un dirigente enfrente, no es necesario la figura de un ejecutivo, si toda la estructura política está organizada con un aparato administrativo y se sustenta ya sea en la tradición o en una estructura llamada racional legal. La segunda teoría que utilizaré son las teorías de formas de gobierno enunciadas por Aristóteles. Aristóteles, en ese texto que está en Porrúa, que tiene vienen dos textos juntos, de Ética Nicomachea y la otra la Política, el principio son, Aristóteles sustenta como virtudes, hay virtudes y hay vicios. Dentro de su aplicación política, ya en la política, que se sustenta en esto denominado polis, él enuncia formas de gobierno. Dentro de las formas de gobierno nada más dice en quién reside el poder. Hay ocasiones que el poder reside en una persona, en un grupo de personas o en un grupo representativo de personas. Esto es la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero ese tipo de representación, una monarquía no necesariamente es mala, igual no es necesariamente mala una aristocracia, porque son virtudes o formas políticas, pero pueden derivarse en vicios, porque así como las personas que enuncia Aristóteles en la Ética Nicomachea, que tiene virtudes, también puede haber vicios. Y los vicios pueden ser, por ejemplo, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Habría que analizar a lo largo de los teóricos políticos como es Thomas Hobbes o John Locke, por ejemplo, a cada uno le toca vivir momentos en donde estos sistemas de gobierno fallaron. Por ejemplo, Thomas Hobbes en el libro de Leviatán apoya a la monarquía, pero a él le toca vivir cuando se derroca al rey y se impone el parlamentarismo. Es decir, él ve ese momento violento y él por sustenta que quizá lo que convenga es una monarquía. Igual que otros autores, como los de la Revolución Francesa, les toca vivir una monarquía y una corte en la que no podían confiar y todo se lo derivan a la Asamblea Nacional.
Pero todas estas formas van a tener defectos, van a tener vicios. Lo importante de estos teóricos políticos, y es que debe de haber medios de control políticos. Si no hay medios de control políticos, la política definitivamente no puede funcionar. ¿Por qué? Porque va a caer en vicios necesariamente. La acumulación de poder, está comprobado históricamente, genera tiranías, genera oligarquías y demagogias. Dentro de los avances que han tenido diversos teóricos en materia política, se han llegado a dos métodos que incluso lo vamos a ver representado en nuestras constituciones, que es, eso no es una receta con lo que ya se resuelvan las cosas, pero por lo menos genera un sistema equilibrado de poderes. Esos dos métodos o técnicas es la división de poderes, por un lado, que esté estructurado el poder, que tenga competencias y que se fijen a su principio de legalidad, y segundo, que se reconozcan derechos fundamentales, en los cuales es el límite del poder estatal. Si no se tienen esos dos elementos, simplemente tenemos una constitución quizá de papel o el mecanismo de control está fallando. La tercera teoría que utilizaré es una teoría muy interesante sobre el imperialismo, que podríamos ver Lenin, que la menciona. Dentro de ellas me llamó la atención las características que genera el imperialismo: formación de monopolios, fusión del capital industrial y capital bancario para crear un capital financiero, la exportación de capitales a diferencia de la explotación de mercancías, y la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, y la terminación de la repartición del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas. Lo que quiere decir esto, que no muchas veces se está usando en la producción de mercancías, sino está ocurriendo, es interesante que Lenin escribe esto a inicios de 1900, pero está ocurriendo. Lo que está generando es conjunción de capitales. Ahora el capitalismo en agonía que quiere salvarse, ya ni siquiera está buscando a veces la explotación del hombre, sino lo que está haciendo es acumular y ya no sacar solamente producción de mercancías, sino sacar capitales de los países en su desarrollo. Por ejemplo, usando la teoría de la dependencia, no es peyorativo. Por ejemplo, a mí me impresionó que las pensiones latinoamericanas, el sistema de pensiones latinoamericanos, con eso estamos financiando a los grandes capitales extranjeros. Es decir, ya no nada más quieren la explotación del hombre, sino empobrecer a los países mediante la transgresión de su soberanía. Eso es el imperialismo. Entonces, la otra teoría que quiero utilizar, ya va a ir decantando deductivamente esto, es la teoría de Pierre Ayoli sobre un escrito político que él hace, que habla de las crisis. Y yo creo que estas crisis, con ello se puede explicar muy bien lo que vive México. Hay tres grandes crisis que señala Pierre Ayoli. Uno es la crisis de la legalidad, y esta se expresa en la ausencia o en la ineficacia de los controles. Por tanto, hay una fenomenología de la ilegalidad del poder. En México es muy claro que no tenemos controles, y en lugar de estar fomentando los medios de control, estamos viendo cómo evadirlos. ¿Cómo lo están evadiendo actualmente el gobierno? Con tratados internacionales, creando más organismos descentralizados que no los someten a control. Y la otra vez es creando estos famosos organismos con autonomía constitucional, porque como son parte de la Constitución, no los quieren someter a control. Pero aquí lo importante, como ya lo mencioné en las teorías políticas, es que para que no se causen vicios es necesario tener sistemas de control. Otra crisis que menciona Pierre Ayoli es la crisis del Estado social, que se expresa en la inflación legislativa provocada por la presión de los intereses sectoriales y corporativos, no por las sociedades. Hay intereses particulares que están presionando para que el Estado reduzca sus funciones. No quiere decir que se reduzca el Estado, sino reduce sus funciones públicas, y estos ya no cumplen a las funciones de lo que la sociedad necesita, sino a intereses particulares corporativos y de sectores en especial que buscan tasas de ganancia. Hay un proceso de descodificación y el desarrollo de legislaciones fragmentarias, y siempre están bajo el signo de emergencia y la excepción. Siempre dejan la discrecionalidad haciendo a un lado el sistema de controles políticos o jurídicos. El tercer elemento de crisis que existe es la crisis del Estado Nacional. Esta crisis se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía.
en la alteración del sistema de fuentes de derecho y por consiguiente en un debilitamiento del constitucionalismo. Esto es claro. Actualmente no están decidiendo los pueblos, no están decidiendo o no están tomando las decisiones fundamentales para su destino. Esas decisiones se están tomando por grupúsculos en otros países, número uno. Y número dos, en las fuentes del derecho, aquí lo estamos viendo, se va a pretender evadir el derecho social que proviene del constitucionalismo del 17 mediante tratados internacionales, y cada vez nos van a limitar más, inflando nuestra constitución con principios o elementos contrarios al constitucionalismo social. Ahora ya dando el contexto teórico en el que quiero partir, si quiero hacer ya un análisis un poco bajando un poco la teoría, y podría decir que con este marco, vamos a decir, no me gusta esto de marco, más bien contexto teórico, podríamos decir que en la actualidad el Estado mexicano se encuentra en una seria crisis de legitimidad, especialmente porque el Poder Ejecutivo no está, siempre, en las últimas elecciones ha sido muy cuestionado la forma en que ha llegado al poder y no ha logrado obtener legitimidad, porque cumple intereses, como está ocurriendo con el TPP, en su mayoría extranjeros o de capitales privados. Los poderes legislativos también tienen una crisis de representación. Ya no encuentra a veces el sector o el pueblo en general, no está encontrando representación en el poder legislativo. Y la Corte, pues no se diga, hay veces que da bandazos y no está fungiendo como un medio de control. Es decir, no tenemos controles actualmente políticos ni jurídicos. Entonces, si nos trasladáramos a otras épocas en otras partes del mundo, no sabemos ya en quién confiar. No sabemos si, como los franceses, vamos a confiar en la Asamblea Nacional, que aquí es la soberanía que podría ser la Cámara de Diputados. No sabemos si podemos confiar en ellos. No sabemos, como el federalista de Hamilton y entre otros autores, no sabemos si podemos confiar en la Corte, porque también carece de legitimidad, y tampoco tenemos un poder ejecutivo fuerte. Entonces, no hay medios de control políticos ni jurídicos. Sin embargo, como lo dije antes con Weber, ellos planean hacer su legitimación bajo un modelo legaloide. No podríamos decir que racional, sino legaloide. Simplemente diciendo, cumplimos con la forma, aunque no estén cumpliendo con el fondo, que es beneficiar a los sectores públicos, al sector social. De tal manera que esta forma de control o legitimación siempre lo van a hacer cumplimos nada más los procedimientos. No encontré elementos en este análisis de corte tradicional, porque incluso yo creo que los partidos políticos actualmente están en crisis, sus valores tradicionales, ya sea el Partido de Acción Nacional o el mismo partido del PRI, la Revolución Institucional, yo los veo en crisis. No veo que ya cumplan con un elemento de tradición, sino se sustentan simplemente con elementos de forma, y esos son peligrosos en ocasiones. Es más, tuvimos un dictador en la historia de México que cumplió formalmente, y hay una discusión que se podría abrir, porque hay grandes constitucionalistas, de Victoriano Huerta, cómo entra a la presidencia nada más cumpliendo con la forma, pero no con legitimidad. Y tampoco vemos que hay carisma. Realmente la figura de Enrique Peña Nieto no tiene carisma. Entonces solamente se están sustentando con este medio. De tal manera que el TPP pretende suscribirse en medio de una estructura nada más legaloide, que ya se hizo con la celebración del Ejecutivo, y es muy probable que pase por el Senado con esta forma de control. A mí me parece, no sé, habría que repensar si el Senado debe ser el medio de control, porque representa a la Federación, a los estados, pero no a la soberanía popular que reside en la Cámara de Diputados. Habría que repensar la fórmula. Y bueno, respecto a los medios de control, las tendencias del Estado mexicano son reducir la posibilidad de impugnaciones ante la Corte, crear o insertar instituciones con mecanismos de control difuso o indirectos. No sabemos cómo controlarlos, pero sí se van a crear comités, organismos descentralizados y más, digamos, organismos que no tengan medios de control, y se va a propiciar un monopolio banquero e industrial internacional. En principio, el objeto del TPP es cumplir con los dictados comerciales y económicos de los países suscriptores, lo que es contrario a lo dictado por el derecho social, anteponiendo las mercancías a los individuos. Ahora bien, dentro del análisis del capítulo 19
TPP, sí veo un cambio en que quieren propiciar la forma a lo que tenía el fondo, que era nuestro constitucionalismo social. Cosas interesantes que analicé es que en materia individual, colectiva y procedimental. En materia colectiva me llamó la atención que el capítulo 19 nos enuncia justamente que van a seguir los principios de la OIT. Marca 4 puntos. Dentro de esos 4 puntos me llama la atención el primero, que dice la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Pero no dice que va a reconocer el derecho de huelga. Quizá puede ser una omisión de carácter, digamos, por error, pero no creo. A mí me parece que no es incluir la palabra huelga, que es el medio efectivo que tienen las organizaciones sindicales, porque es la presión política. Hay que recordar que el derecho laboral, a distinción de otros derechos, aquí hay una gran distinción entre los elementos jurídicos y elementos políticos. Hay un conjunto y así se tiene que entender, no se puede entender con el derecho burgués. De tal manera que esto que no se incluya la huelga, el derecho de huelga, me parece que podría ser una limitante, porque si dicen, bueno, tienes derecho a negociar y a libre asociación, pero si no tienes dientes, ¿cómo hacer valer esos derechos? El segundo punto interesante es la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. Lo bien, la abolición efectiva del trabajo infantil, también lo veo correcto. Aquí me llama la atención la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Hay que tener en cuenta que el TPP tiene anexos donde se va a estar trayendo mano de obra extranjera y no nada más a nivel gerencial, le están poniendo técnicos de la construcción. Dicen, pueden traer técnicos de la construcción. ¿A qué se refieren con técnicos de construcción, no? Y se va a estar trayendo mano de obra, no nada más estos de alta gerencia, sino también mano de obra de otros sectores donde va a haber afectaciones a todo el sector de la sociedad, al sector laboral. Y esto de llamarle no discriminación, yo advierto un peligro que puede haber justamente una contradicción con el 123 que da preferencia a la mano de obra nacional. Entonces ahí veo un peligro, tendría que incluirse y respetar en ese punto, en esa directriz, el 123 constitucional. Otro elemento interesante que encontré fue en estas directrices, fue las condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay que tener cuidado porque no hay un estándar entre los países que suscriben, no hay un estándar mínimo laboral. Es decir, aquí no es nosotros, o por lo menos las instituciones que hay, es estar beneficiando la contratación por tiempo indeterminado. Y entonces acá pueden venir otras modalidades de contratación, si otros países tienen modalidades. Lo vamos a ver más adelante, porque va a beneficiar también las prácticas de contratación. ¿Qué demonios son las prácticas de contratación? Y así lo está reconociendo el tratado. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado, no hay un estándar, no podemos. ¿Y a qué se refieren con condiciones aceptables? O sea, otra vez el mínimo en un tratado internacional, cuando se debería de estar buscando, al revés, mejorar lo que existe en la clase trabajadora. El 123 puede ser una figura que podemos compartir a nivel internacional y que además la Constitución del 17 es, digamos, nuestra imagen en el reconocimiento de las clases débiles al poder. Entonces, ¿por qué no compartirlo con otros países y reducirlo, sí, con condiciones aceptables? Estas directrices, advierto que son los puntos principales del tratado. ¿Qué quiere decir con puntos principales? Aunque maliciosamente el tratado diga, se van a respetar los derechos internos, dice, pero estos son los 4 puntos o 5 puntos esenciales, son los principios, es decir, se van a estar basando cuando haya conflicto en estos principios. Hay que tener cuidado en esa parte. El artículo 19.2, por ejemplo, en donde dice declaración de compromiso compartido, aquí es el punto 1, las partes afirman sus obligaciones como miembros de la OIT, incluidas aquellas establecidas en la declaración de la OIT con respecto a los derechos laborales dentro de sus territorios. 2. Las partes reconocen que, como se establece en el párrafo 5 de la declaración de la OIT, aquí también advierto un peligro, las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas. ¿A qué se refiere el resto de fines comerciales proteccionistas? A ver, que es una aclaración. No importa si hay condiciones laborales buenas en los países, pero cuando hay condiciones menores en otros países, ahí es donde va a causar controversia.
esto de fomentar el comercio sobre las relaciones laborales. El 19.3, aquí me parece peligroso también. El punto 1 dice, cada parte adoptará y mantendrá en sus leyes regulaciones, fíjense esta parte, y en las prácticas, está reconociendo las prácticas como fuente del derecho. Y sabemos que las prácticas, muchas, incluso en el caso mexicano, justamente lo que buscan es evadir las leyes o el cumplimiento de la legislación laboral. Y aquí lo está reconociendo como fuente del derecho. Un abogado podría invocar esa práctica, se lleva a cabo en mi país, por ejemplo. Que deriven de estas los siguientes derechos. Y ahí enuncia otra vez serie de directrices que me parece que corta derechos que sí están amplios en el 123, por ejemplo. Otro artículo me parece interesante es el 19.4, donde señala: las partes reconocen que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección otorgada en las leyes laborales de cada parte. Por consiguiente, ninguna parte renunciará a aplicar o derogará de otra forma, ni ofrecerá renunciar a aplicar o derogar de otra forma sus leyes o regulaciones. Pero aquí vienen algunos puntos. Sí, se veía muy padre. Yo desde cuando lo leí dije, no, perfecto, no tiene problemas, pero vienen letras chiquitas en este artículo. A mí me parece lo interesante es la parte B. Para empezar, la parte A dice que implementen en el artículo 19.3.1, o sea, te dice, no derogues, pero en la aplicación te remites a este artículo, y este artículo nada más te pone 5 directrices. Entonces ahí noto el peligro al invocar las fuentes. El segundo dice que implementen el artículo y se vuelve a remitir. O sea, se dan cuenta cómo el mismo articulado te está remitiendo artículos en lugar de remitirte a las leyes nacionales o a las constituciones de los países. Y te dice que implementen el artículo 19.3.1 y le ponen derechos laborales como si eso solamente hubiera, no le ponen por ejemplo el derecho nacional o el artículo 19.3.2. Si el renunciar o aplicar o el derogar sus leyes o regulaciones debilitaría o reduciría la adhesión a un derecho establecido, y otra vez nos remite al 19.3.1, o una condición de trabajo referida en el artículo 19.3.2 en una zona comercial o aduanera especial, tal como una zona franca o una zona de comercio exterior en el territorio de la parte, en que una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Es decir, nos están tomando de fuentes artículos que ellos mismos están poniendo y no el derecho nacional, se lo están brincando en términos lisos y llanos. Y algo interesante también que encontré fue el 19.5, donde habla de la aplicación de las leyes laborales. Y aquí resalta una parte del punto 2, dice: si una parte incumple con una obligación de este capítulo, una decisión sobre la asignación de recursos para aplicación de las leyes laborales tomada por esta parte no excusará ese incumplimiento. Pero aquí nos ponen: cada parte conserva el derecho de ejercer una discrecionalidad, es decir, sin medios de control, razonable para la aplicación y la toma de decisiones de buena fe sobre la asignación de recursos para actividades de aplicación en materia laboral relativa a los derechos laborales fundamentales y condiciones. No tiene control discrecionalmente, o sea, entran a los jueces. Si hay conflicto, yo entiendo que de buena fe tú vas a asignar los recursos. Y algo que todos sabemos por incluso experiencias es que el derecho no puede tener solamente la buena fe, sino elementos coercibles. Ahora, para ir finalizando mi exposición, me parece preocupante el tema procedimental. Está imponiéndonos la justicia burguesa y se entra en este contexto de desaparecer las juntas, justamente de quitar el elemento o la tradición social que tenía la Constitución de 1917. Habla sobre una concientización pública y garantías procesales, es el capítulo. Y el punto 2, saltaré el 1 y el punto 2 nos señala: cada parte asegurará que las personas con un interés reconocido conforme a su ordenamiento jurídico, que yo lo veo que es interés jurídico, cuando ya hay avances en otras materias como interés legítimo, conforme en un asunto particular tengan acceso apropiado a tribunales imparciales e independientes para la aplicación de las leyes laborales de la parte. Estos tribunales podrán incluir tribunales administrativos, tribunales cuasijudiciales, tribunales judiciales o tribunales laborales.
según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de cada parte. Hay otros puntos, pero resalté este. El tercero, cada parte asegurará que los procedimientos ante estos tribunales para la aplicación de sus leyes laborales sean justos, equitativos y transparentes. Cuando sabemos que las relaciones laborales no pueden ser equitativas porque la parte trabajadora es la parte débil de la parte del mundo laboral. Luego dice, cumplan con el debido proceso legal y no impliquen costos o plazos irrazonables o demoras injustificadas. Cualquier audiencia en estos procedimientos será abierta al público, excepto, fíjense, y pone una excepción cuando aquí sí es público y no hay excepciones en materia laboral, excepto cuando la Administración de Justicia requiera lo contrario y de conformidad con las leyes aplicables. Ahí veo peligroso el tema de que no impliquen costos, porque generalmente quien cargaba el costo y era lo justo era la parte patronal. La parte patronal, si justificadamente despedía a un trabajador, él tenía que cargar con esa decisión. Pero aquí dicen que no lo cargue. Acorde a estas reformas, que insisto, lo que hacen es desequilibrar esa relación laboral que existía. Y también este último precepto de que se hagan audiencias cerradas cuando han sido públicas, por lo menos en la legislación. 4. Cada parte asegurará que, aquí dice, las partes en estos procedimientos tengan derecho a sustentar o defender sus respectivas posiciones, incluso mediante la presentación de información o evidencia. B. Que las decisiones finales sobre el fondo del asunto, esto me parece importante, se basen en información o evidencia respecto a las cuales se hayan dado a las partes la oportunidad de ser oídas. Hay que tener cuidado porque aquí justamente ya nos lo advertía la compañera Esther. Justamente aquí se dictan, por lo menos en la legislación, se dictan los laudos a conciencia y buena fe guardada, porque saben que hay que evitar, y así lo decía el derecho procesal incluso civil, hay que ir flexibilizando los procesos y fomentar el fondo a la forma. Entonces, cuando advertía el juzgador, fíjense, la Junta, si uno ve la legislación, todavía es proteccionista, que la parte de la representación de los trabajadores, si nota que por alguna deficiencia no se presentó alguna prueba del trabajador, él podía solicitar pruebas para mejor proveer y llegar a la verdad de las resoluciones, pero ahora va a imperar la forma. Se está disminuyendo los derechos de la clase trabajadora y a nada más decir se basa en información o evidencia, pues lo que hacen es asimilarse a la justicia burguesa. 2. Indiquen las razones en las que se basan y estén disponibles por escrito sin demora injustificada para las partes en los procedimientos y de conformidad con su ordenamiento jurídico al público. Salto ahí al punto 7. Cada parte proporcionará procedimientos para hacer cumplir de manera efectiva las decisiones finales de sus tribunales en estos procedimientos. Y 8. Para mayor certeza y sin perjuicio de la decisión de un tribunal es incompatible con las obligaciones de parte conforme a este capítulo. Nada de lo dispuesto en este capítulo será interpretado para requerir a un tribunal de una parte reabrir una decisión que ha sido tomada en un asunto en particular. Yo creo que ahí nos está cerrando esa oportunidad que tenemos a tribunales internacionales, porque se han cometido injusticias en los tribunales nacionales y todos estábamos apostando en cortes internacionales, y aquí nos cierra un poco esa posibilidad de alegarlo posteriormente. Ahora bien, en cuanto a las condiciones laborales, fíjense, después de que nos dan estas directrices, eso sí, en los temas individuales de condiciones laborales, esas no pone directrices, ahí dice, ahí va a haber cooperación y negociación entre las partes, disminuye. Y nos dicen, las condiciones laborales se fijan mediante acuerdos de cooperación que serán establecidos posteriormente, pero no se imponen normas mínimas, como si nos están imponiendo estas 5 directrices. ¿Por qué no se imponen condiciones mínimas? Si nos lo dejan a negociación, donde quizás las organizaciones sindicales, como es el caso del Estado mexicano, ahí no vamos a estar en igualdad con la patronal, sino va a estar la patronal y el Estado contra las organizaciones sindicales. Entonces, y ahí sí lo dejan a negociación. Igual cabe señalar que existe un consejo que se integrará para tratar todos los temas laborales, donde podrán participar las organizaciones laborales y patronales que se encuentren implicados en el TPP. Habrá que reflexionar si debemos de acudir a decir nuestras preocupaciones y razonamientos, incluso de legitimidad de este tratado ante el mismo consejo. Dejo en un resumen de puntos que yo fui, es un punteo únicamente, voy a hacer un análisis
más concreto. Y bueno, los puntos son: en cuanto a lo individual, solamente fijan derechos recortados. Yo así le puse derechos recortados porque eso no lo ponen como directrices fundamentales, sino eso dicen vamos a negociarlo. Entonces yo creo que ahí, si nosotros tenemos derechos mínimos y hay una mala negociación, podría disminuir o afectar nuestra legislación laboral, donde los aspectos individuales importantes se dejan para acuerdos de cooperación, pero abren la puerta a modificaciones legislativas. 2. En cuanto a lo colectivo, limita el derecho de huelga y aspectos de las cláusulas de admisión. La contratación que tenía una fuerza del sindicalismo era justamente que tenía la exclusividad de proponer a trabajadores, pero si nos van a estar trayendo trabajadores extranjeros, nos quitan estas posibilidades de que mediante la representación sindical se esté dando preferencia y se cumpla con esos derechos, porque recordemos que además las instituciones sindicales no nada más tienen un papel laboral, sino un papel social. Entonces, ellas tenían, justamente por eso, para fortalecer su organización, tenían esta cláusula que va a desaparecer por este tratado. En cuanto a lo procesal, cambian las reglas jurídicas por aspectos de formalidad y se desconoce a la parte débil, a los trabajadores, en la relación laboral, además de desaparecer las facultades extraordinarias de los órganos de justicia, votos razonados, solicitar pruebas cuando vemos que nuestra parte, del lado social, vemos que nuestra parte débil está mal representada o no supo manifestar los derechos que le correspondían. Entonces, ahí me parece que sí va a haber un golpeteo a la clase trabajadora. Aquí yo ponía, también va a afectar esto de verdad sabida y buena fe. Guardada unas consideraciones finales que hago, es necesario establecer un plan de acción jurídico y político por parte de los actores laborales e incluir el derecho de huelga como eje fundamental en los conflictos de trabajo que aparezca ahí. La huelga es el arma de la clase trabajadora. Y participar con objeciones en el Consejo Laboral, si podemos, expresando los razonamientos de violaciones a los derechos humanos laborales. Solicitar el respeto al sindicalismo mexicano en la admisión de trabajadores extranjeros, porque ahí aplicaríamos la legislación, se le da preferencia a los nacionales. Y buscar apoyo en sindicatos de otros países, tampoco cerrarnos a la parte internacional, pero sí buscar con sindicatos de otros países para fomentar los derechos que tiene el 123 y que allá las mejoras, no ir en detrimento, sino con progresividad. Además de que ellos también ahí exijan su derecho de huelga. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora con nosotros tenemos al doctor Raúl Jiménez Vázquez. Buenas tardes a todos, a todas. En primera instancia, quiero hacer patente mi más profundo agradecimiento al CITUAM, a nombre de nuestra muy gloriosa Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, por su hospitalidad y por brindarnos la oportunidad, que me parece extraordinaria, de compartir conjuntamente con los ponentes que me antecedieron en el uso de la palabra algunas consideraciones, algunas reflexiones sobre la evaluación jurídica de este tratado de derecho comercial, que en realidad es parte de lo que voy a tratar de sustentar. No es un tratado, sino una especie de constitución imperial, hegemónica y supranacional. Agradezco también profundamente la presencia de mis compañeros de la ANAD, la presencia de quienes no son miembros de la ANAD, pero que tienen interés en este tema capital para el presente y el futuro de nuestro país, y en particular la presencia de los camaradas de lucha aglutinados en esta organización emblemática que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. A todos mi agradecimiento profundo a nombre de la ANAD. Y damos inicio al tema. Perdón, ¿con qué le muevo? Eso no sale, ¿verdad? No,
Diré muy rápidamente, porque esto fue abordado de manera excelente en la presentación de nuestro querido, reconocido compañero de la NAP y brillante economista, Alfonso Saucedo. El TPP, por su nombre completo, Tratado de Asociación Económica Transpacífico, tiene un contexto histórico, un contexto de antecedentes. Deriva causalmente de toda la cauda de tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano, apuntalados, encabezados por el nefasto Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En total, a la fecha, nuestro país tiene 13 tratados de libre comercio suscritos con diversas naciones de la comunidad internacional. Estados Unidos pretendió en la década pasada llevar a cabo un proceso de dominio hegemónico a través del traslado de las disciplinas del Telecán a todo el continente americano a través de un proyecto fracasado históricamente, el proyecto del ALCA, o sea, el Acuerdo de Libre Comercio de toda la América, el Acuerdo Continental. Y esto fracasa, entre otras razones, porque surgen las alternativas de integración que no responden a la lógica neoliberal de los tratados de libre comercio promovidos por la nación americana. Y me refiero específicamente al Mercosur y a la histórica, a la importantísima alternativa bolivariana impulsada en su momento por el gran presidente de Venezuela, Chávez. Luego, el Estado mexicano, justo en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, y de ahí para adelante con el resto de presidentes neoliberales que hemos tenido, se dio a la tarea de firmar los famosos APRIs, Acuerdos de Protecciones Recíprocas de las Inversiones, que no fueron otra cosa más que la caja fuerte con la cual se blindaron los inversionistas extranjeros para evitar el ejercicio de las potestades inherentes a la soberanía nacional. Luego por ahí surge este fenómeno de carácter geopolítico. A Estados Unidos le hace absoluta y definitivamente un hueco impresionante el poder hegemónico de la economía china. ¿Cómo hacer frente a esto? Y por otro lado, ¿cómo lograr la consolidación de los derechos conquistados por las grandes corporaciones transnacionales en estos acuerdos de protección recíproca de las inversiones, los llamados APRIs? Bueno, se encontró la coyuntura idónea para ello a través de esta figura del TPP, el Tratado Transpacífico, que no es estrictamente y no es meramente un acuerdo de libre comercio. Sí lo es en el sentido tradicional de la expresión, pero lo que ahora contiene rebasa, desborda de una manera obscena los límites ortodoxos de un acuerdo estrictamente de naturaleza comercial. Quiero decir, lo decía ya mi compañero y amigo Alfonso Saucedo en su participación, que el TPP forma parte de un kit, de un paquete de otros tratados internacionales que se están negociando en este momento. Uno de ellos, en el que sí está inmerso el Estado mexicano, es el acuerdo o tratado TISA, por sus siglas en inglés, que en español quiere decir el Tratado de Libre Comercio de Servicios. Y este es un tratado que absolutamente, definitivamente no podemos admitir en ningún contexto, pero ahí está y se está negociando. Y por otro lado, Canadá está negociando con la Unión Europea un tratado que no le atañe a México en este momento, que es el Tratado CETA, y Estados Unidos, a su vez, está negociando otro tratado con la Unión Europea
que es el tratado del TTIP. Con esto queremos destacar que el TPP se inscribe en una lógica de control imperialista, se inscribe en una línea de cambio geopolítico que responde a su vez a un cambio en el modelo capitalista de acumulación y producción. Y este modelo capitalista ya no solamente es el modelo financiero transnacional derivado del consenso de Washington e introyectado en las economías locales, subordinadas o periféricas, como la economía mexicana, a través de los lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y los convenios de estabilización económica suscritos por nuestro país en los momentos de crisis a partir del régimen de José López Portillo. Estamos en presencia de otro capitalismo, y este capitalismo ha sido caracterizado por un pensador nigeriano, Pepe, como un capitalismo rapaz, violento, que ahora lo que demanda y lo que requiere es el territorio. Y el territorio como forma de control, como forma de explotación y como modelo de ejercicio de una macrocriminalidad del capitalismo a la que intentaré hacer una mención con posterioridad. Mi tema gira alrededor de los aspectos jurídicos de este tratado TPP, y por ello cabe preguntarse, ¿qué es el TPP? Bajo el paradigma, bajo los modelos de la ciencia jurídica. Y a este respecto cabe decir que el TPP es un tratado como tal, es un tratado en forma. Se rige por el derecho internacional y particularmente por un tratado de tratados en el derecho internacional que rige los tratados, y por eso se llama así la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. México es parte suscriptor, es parte adherente de esta Convención de Viena, y por lo tanto, cada vez que México suscribe y ratifica constitucionalmente un tratado, automáticamente ese tratado se inscribe dentro de la regulación derivada de esta Convención sobre el Derecho de los Tratados. Debemos tener muy presente esta primera consideración que estoy haciendo sobre la naturaleza jurídica del TPP, porque justo eso es lo que le da la dimensión supranacional al TPP y lo erige literalmente en una norma de superior jerarquía, incluso a la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y ello le da forma a la tesis que sustento, en el sentido de que estamos en presencia de una Constitución supranacional imperialista, una Constitución hegemónica geopolítica que naturalmente no ha pasado por los tamices de la sociedad democrática. Quiero subrayar esto, que es bien importante. Para nosotros el TPP es un tratado, en cuanto este entre en vigor, que se rige por el derecho internacional. Para Estados Unidos particularmente, y lo propio para Canadá, no es un tratado. Esos países no firman tratados. Es un acuerdo ejecutivo que adopta la forma de una ley congresional, es decir, que se introyecta en el sistema jurídico estadounidense a través de una ley votada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y esta ley tiene un alcance, tiene una competencia de naturaleza federal, lo cual quiere decir, uno, que mientras para nosotros es un tratado y derivado de ello no podemos zafarnos a las primeras de cambio
de los compromisos que allí asumimos. Para Estados Unidos, lo mismo Canadá, pero sobre todo para el vecino país del norte, no es un tratado, es un acuerdo que se convierte en ley, y esta ley puede ser abrogada en cualquier momento por el Congreso Federal. Pero además es una ley de carácter federal, no obliga al equivalente de los estados y municipios en nuestro país. Y esto quiere decir que mientras nosotros nos vamos a dar las manos con un tratado internacional en forma, el TPP puede ser saboteado por un presidente en un condado de Falcón Esteves, porque es una ley federal para ellos. Para nosotros es una norma imperativa que incluso formará en su momento, si se aprueba, parte de la ley suprema de toda la. Hay pues una asimetría jurídica, y esta asimetría o desigualdad jurídica la traemos desde el Telecán. El Telecán para nosotros es Tratado Libre Comercio América Norte. Para Estados Unidos es NAFTA, North America Free Trade Agreement. No es un treaty, es un acuerdo comercial del cual se puede zafar cuando se les pegue su realidad. Siendo un tratado internacional, lo que México ya suscribió el 4 de febrero por conducto del plenipotenciario, del secretario de Economía, y lo que supuestamente va a ratificar en pleno la Cámara de Senadores, es muy importante que nosotros, como mexicanos, tengamos perfectamente en claro lo que va a significar suscribir un tratado que para las otras partes, sobre todo Estados Unidos y Canadá, no será tal, sino meramente un acuerdo comercial que puede ser desconocido en el momento que quiera. En primer lugar, para México le va a aplicar la regla del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dicta que los tratados se tienen que cumplir de buena fe, y esta regla se llama pacta sunt servanda. Los pactos tienen que ser respetados. Y la primera regla se complementa con una segunda, proyectada en el artículo 27 de la Convención de Viena, que les refiero, que les comento, sobre el derecho a los tratados de 1969. Y la segunda regla dice que ningún Estado está facultado para invocar su derecho interno y pretender con ello justificar el incumplimiento de un tratado. Y esto es tremendo para México, porque aterrizado en la realidad del TPP significa, por un lado, que ese tratado se tiene que cumplir, llueve, truene, relampaguee, por todas las autoridades del Estado mexicano, independientemente de su nivel político y de sus esferas de competencia. Y dos, no podemos invocar ni siquiera la Constitución, que es la norma fundante del orden jurídico nacional, en su caso para desconocer el tratado del TPP, porque lo prohíbe explícitamente esta norma de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No podemos invocar el derecho nacional para decir no me ajusto al TPP porque me lo prohíbe, a propósito de la exposición brillante de Roberto Julio Chávez, me lo prohíbe el 123 constitucional. Y por otro lado, desde la óptica del derecho internacional, en razón de estas dos consideraciones que estoy compartiendo con ustedes, los tratados están por encima del orden jurídico de los estados. Los tratados tienen rango jurídico superior a las constituciones de los estados.
Y ello significa, ni más ni menos en el caso del famoso TPP, que una vez que se apruebe por el Senado y que entre en vigor, estará por encima de la Constitución. Y todo lo que diga la Constitución y todo lo que diga las leyes y la normatividad que de ella emane no es esgrimible en contra de lo que hayamos suscrito en el contexto del TPP. No hay reversa, no hay posibilidad de esgrimir nuestro portentoso constitucionalismo social en su momento para zafarnos de este tratado nefasto. ¿El TPP qué rango jerárquico tiene en el derecho nacional? Hay un artículo clave para desentrañar esta pregunta, el 133 constitucional, que nos dice que los tratados son parte de la ley suprema de toda la Unión. Conforme a la reforma histórica de la Constitución del 11 de junio del 2011, por virtud de la cual los derechos humanos y los tratados donde estos se hayan reconocidos adquirieron rango constitucional, entonces, por virtud de esta reforma, los derechos humanos y las normas de nuestra Carta Magna Histórica de Querétaro están en la cúspide de la Constitución y forman lo que los académicos llamamos el bloque de la constitucionalidad. En otras palabras, los tratados de derechos humanos se equiparan a la Constitución, no están por debajo de la Constitución. Son los únicos tratados que tienen rango jerárquico constitucional. El TPP no es un tratado de derechos humanos, por lo menos no los derechos humanos de las personas físicas. Pretende ser un tratado, como decía Alfonso Saucedo, de derechos humanos de las personas morales que encarnan los intereses transnacionales de las grandes corporaciones. Al no ser un tratado de derechos humanos, conforme la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imperante todavía en nuestro país, y siendo un tratado de naturaleza comercial, entonces se ubica por debajo de la Constitución, no a la par de la Constitución, pero por encima del resto del orden jurídico nacional. Esta consideración, sin embargo, no desvanece y no nulifica la conclusión anterior de lo que significa el TPP en el derecho internacional. Eso es para efectos del derecho nacional. Pero para efectos del derecho internacional, el TPP, como todo tratado, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, tiene rango jerárquico superior a la Constitución. El artículo 133 de nuestra hermosísima Carta Histórica de Querétaro de 1917 tiene un requisito sin el cual el tratado no puede ser recibido e incorporado al derecho mexicano. Y este requisito derivó de una tragedia genuina que sucedió en nuestro país con una clase política gobernante apátrida, corrupta, desvergonzada, adicta al poder y adicta al dinero. Me refiero al año 1923, en que el presidente de la época, Álvaro Obregón, y su secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pan, para obtener el beneplácito del gobierno estadounidense, se atrevieron a suscribir los famosos, tristemente célebres, tratados de Bucareli,
por virtud de los cuales se le quitó el filo al machete del artículo 27 constitucional para que tuvieran validez jurídica contra el texto de la Constitución, las concesiones otorgadas por el régimen del dictador Porfirio Díaz en materia de petróleo a las empresas extranjeras, particularmente al Standard Oil de los Estados Unidos. Eso fue aberrante. No solamente fue una violación grave a la literalidad de la Constitución, fue una genuina traición a la patria. Fue una ofensa manifiesta a la soberanía nacional, que provocó incluso la muerte del único senador digno que votó en contra de la aprobación de esos tratados de Bucareli. Y finalmente los tratados de Bucareli no entraron en vigor, y ustedes se preguntarán por qué. Porque no se aprobaron en la Cámara de Senadores del gobierno de la Casa. Entonces todo esto puso en evidencia que los tratados podrían ser justamente el mecanismo pérfido, malicioso, corrupto, para sabotear el contenido social de nuestra Carta. Y por ello, el 18 de enero de 34 se modificó el artículo 133 constitucional para meterle un candado a los tratados. Y ahí se dijo que para que los tratados internacionales sean parte de la ley suprema de toda la Unión, deben estar de acuerdo con la Constitución, para evitar la tragedia revivida de los tratados de Bucareli. Quiere decir que si un tratado internacional no está de acuerdo con la Constitución, uno, no debe ser aprobado por el Senado de la República. Dos, no puede, aun habiendo sido aprobado por los senadores en pleno, no puede ser parte integrante de la ley suprema de toda la Unión. Benditos los legisladores que tuvieron esa visión de futuro, porque me parece que esa es el ancla de la cual los aquí presentes, sobre todo los abogados, las abogadas democráticas congregadas en el seno de nuestra querida, legendaria organización, la NAM, nos tenemos que agarrar para decir: esto no puede ser aprobado por los senadores. Vamos a hacer una breve evaluación constitucional del TPP. El TPP es, bajo mi percepción, y me parece que la expresión fue casi utilizada de modo muy parecido por Alfonso Saucedo, es una constitución supranacional de corte hegemónico e imperialista, en la que están reflejados los derechos, los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. No están reflejados los intereses de las grandes mayorías empobrecidas por las políticas neoliberales de nuestro país. De saque, de entrada, esta contradicción plantea una brutal ofensa al principio fundamental de la soberanía nacional. Y por ello, el TPP no es acorde, no está de acuerdo con la Constitución. Transgrede flagrantemente el artículo 39 constitucional. Una segunda razón: el TPP también se plantea, por lo que dijo Alfonso Saucedo, por lo que nos explicó de una manera clara, objetiva, Roberto Julio, se plantea dinamitar las decisiones políticas fundamentales con las cuales
se estructuró la primera constitución político-social del mundo, que fue la nuestra. La primera constitución político-social, que no se nos olvide, sobre todo en estos tiempos en los que todo mundo le da de patadas a la obra genial de los constituyentes del 17. El TPP pretende derrumbar, defenestrar el proyecto histórico de nación, la rectoría del Estado, la economía mixta, el sistema de planeación democrática del desarrollo. En otras palabras, quiere dinamitar todo el capítulo económico, Estado concebido por esos titanes que fueron nuestros extraordinarios constituyentes de Querétaro del 17. En razón de ello, es imposible. Una siguiente razón por la que yo juzgo que el TPP no es acorde a la Constitución y consecuentemente no satisface ese requisito impuesto por los visionarios legisladores que lo impusieron en 1933. El TPP pretende ser una camisa de fuerza, pretende ser una mordaza a los poderes inherentes a los órganos del Estado mexicano. Aquí están las reglas y se joden porque no hay otras más. En otras palabras, el TPP pretende imponer reglas imperativas que además no serán derogadas, reglas imperativas con las cuales amortaja como las momias al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, y con ello transgrede la división de poderes. Y más aún, traslada la solución de las controversias de los inversionistas contra el Estado mexicano a planos internacionales, a instancias de foros, de paneles o de arbitrajes regidos por la ley mercatoria, es decir, por la ley de la burguesía, por el derecho privado, el derecho que está diseñado y concebido desde la Edad Media, con el ascenso del capitalismo, para proteger los intereses de la burguesía. Y con esto se ataca la soberanía judicial del Estado mexicano. Y al mismo tiempo se agrede directamente lo que históricamente fue la punta de lanza de la epopeya por excelencia de los mexicanos, la expropiación del petróleo. O sea, la cláusula K, esta que está en el 27 constitucional, que dice que todo extranjero que venga a hacer negocios a México se tiene que declarar como nacional para los efectos de la inversión y se obliga a someterse a las leyes y autoridades judiciales de nuestro país. Esta es una razón más para sostener categórica, enfáticamente, que el TPP no es acorde a la ley. Todas estas gravísimas irregularidades del TPP, sin duda, ya lo decía hace un momento, conllevan un ataque despiadado a la división de poderes y a la forma de gobierno republicana, representativa y democrática. Y por ello mismo, el TPP también desacata la Constitución, porque es un ataque brutal al concepto de democracia que nos legaron visionarios del pasado. En el artículo 3 constitucional, la democracia entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. Podría decir en este tenor, el TPP es profundamente antidemocrático. En otra vertiente de consideraciones,
el objetivo central, el objetivo medular, el TPP, es establecer un sistema de explotación intensiva de la fuerza laborante de nuestro país y de los recursos naturales, propiedad inmanente de la nación. Y con ello, lo que plantea el TPP es maximizar la tasa de ganancia en el menor tiempo posible. Y lo que va a producir son monopolios y más monopolios. Nuestra Constitución prohíbe enfáticamente la existencia de monopolios. Y por ello, en esta vertiente de mis comentarios, no tengo empacho a decir que este TPP viola flagrantemente el artículo 28 constitucional. Por si fuera poco, el TPP es un hachazo y misericordia al artículo 27 constitucional, la columna vertebral de ese portentoso caudal que es y seguirá siendo, por lo menos para los abogados de la NAR, el constitucionalismo social y democrático derivado del glorioso constituyente de 1917. ¿Por qué digo que ataca inmisericordiamente al 27 constitucional? Porque ya se invirtió la ecuación. El 27 constitucional, con esa visión de nuestros padres constituyentes de Querétaro, estableció la preeminencia de los intereses colectivos y los puso por encima de la propiedad privada y los intereses particulares. Todo el discurso, todo el desarrollo del TPP no es otra cosa más que un sabotaje a esta visión básica medular de nuestros constituyentes. Y ahora, pues la propiedad privada está por encima de todo y tiene además garantías exorbitantes que no tiene la propiedad de la nación, que no tiene la propiedad privada de inversionistas nacionales incluso, y que no tiene la depauperada propiedad social. Además, hay cláusulas expresas que atan al Estado y le impiden imponer modalidades a esa propiedad privada. Las expropiaciones están limitadas y todo intento de imposición de requisitos que vayan en detrimento de la tasa de retorno, del cálculo económico de cuánto le van a exprimir al país estos desvergonzados, todo eso puede ser considerado como expropiación y van a llevar al Estado a esos pagos de derecho privado donde estamos condenados a vivir. Y esto me parece de un extremo. Además, el objetivo estratégico del TPP en esta lógica capitalista, capitalismo rapaz, de rapiña, que además ya no solamente controla las economías tercermundistas como la mexicana a través del estrangulamiento de la deuda y la imposición de condiciones exorbitantes en los convenios que se suscriben con los organismos financieros internacionales, sino que ahora lo que está exigiendo es la dominación territorial, hacer del país un gueto, y un gueto donde ellos tengan la capacidad de decidir a su antojo quién vive y quién muere. Por ello, en el TPP, los recursos naturales, incluida la biodiversidad y los ecosistemas, van a ser puestos íntegramente en bandeja de plata a la disposición de estas corporaciones transnacionales sin absolutamente ningún límite. Y eso evidentemente transgrede el mandato, la decisión política fundamental del constituyente de Querétaro, de que los intereses generales, los intereses supremos de la nación y de los mexicanos estén por encima
de los intereses privados. No solo eso, los megaproyectos empresariales, fundamentalmente extractivos y destructivos de la flora, de la fauna, la biodiversidad y los ecosistemas, van a desarrollarse fundamentalmente en tierras ejidales y comunales. Y esto ni más ni menos va a generar una escalada brutal de violencia contra la propiedad social y contra los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Y más aún, esta lógica de maximizar la ganancia en el menor tiempo posible está, sin lugar a dudas, detrás de los supuestos económicos del TPP, va a ahondar el proceso de precarización de las relaciones laborales y va a abatir significativamente los derechos humanos de la clase trabajadora. Por si fuera poco, el TPP hace pinole por lo menos 3 de los principios rectores de la política exterior del Estado mexicano, consagrados en el artículo 89, fracción 10 constitucional. Viola el principio rector de la política internacional de carácter constitucional, de la autodeterminación de los pueblos. No es cierto que estemos hablando de un tratado de libre comercio, no es un tratado, es una imposición a la cual se han allanado vergonzosamente los grupos que conforman la élite traidora en el país. 2. Viola el principio rector de la política exterior consagrado en la Constitución de la no intervención. Y 3. Fractura el principio de la igualdad jurídica de las naciones. No somos iguales jurídicamente por Estados Unidos y Canadá. Y por ello mismo, incluso traigo al presente la vivencia cuando se negoció el protocolo de adhesión de México al esquema multilateral del GATT, se hizo todavía con un sesgo nacionalista, estableciendo en ese protocolo que México tenía la calidad de país en vías de desarrollo y que consecuentemente esto ameritaba un trato privilegiado para nuestra industria y para nuestras cadenas productivas. Y aquí es la gran fantasía, el gran mito, es un tratado firmado por partes colocadas en igualdad de condiciones, falso de toda falsedad, y por ello se viola este postulado de la igualdad jurídica de los estados. Vamos a ver ahora qué pasa con el TPP a la luz de los derechos. El 11 de junio del 2011 entró en vigor la trascendental reforma constitucional en materia de derechos humanos, estableciéndose en el artículo 1 de la Carta Magna que todas las autoridades, sin distinción alguna, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero bajo la directriz de que estos derechos humanos son de carácter universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Subrayo lo último: los derechos humanos son inherentemente progresivos, tienen que ir hacia adelante, y contrario a eso, los derechos humanos no pueden ser regresivos. No es posible, no es darle a los estados dar marcha atrás en las conquistas que han obtenido la clase trabajadora, por ejemplo, en materia de derechos. Por tanto, el Senado, cuando ejerce las facultades en materia de política exterior, está obligado
a respetar estos deberes. Está obligada a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, los senadores carecen de atribuciones jurídicas para ratificar tratados internacionales que puedan implicar el desconocimiento de estos 4 deberes fundamentales que les impone el artículo 1 de la Carta Magna. El TPP viola flagrantemente, evidentemente, numerosísimos derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación que están reconocidos en múltiples tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado mexicano. El primer derecho humano que viola el TPP es el derecho humano al desarrollo. No habrá desarrollo independiente, no habrá desarrollo con justicia, con equidad, no habrá un desarrollo incluyente para las mayorías pobres de nuestro país con la letra y el espíritu de rapiña del TPP. Se viola pues el derecho humano, la garantía fundamental al desarrollo de los pueblos y de los individuos. 2. Se transgrede igualmente el derecho humano a la libre determinación. Es una imposición que está decidida en función de los intereses geopolíticos de Estados Unidos frente a China y que está determinada por las ambiciones y los apetitos desmesurados de estas dichosas grandes corporaciones transnacionales. Se viola otro derecho también, reconocido en tratados internacionales, el derecho a la soberanía permanente de los pueblos sobre sus riquezas y sus recursos naturales. Las grandes corporaciones que con el paraguas del TPP bajarán a nuestro país, vienen por nuestras riquezas, vienen por nuestros recursos naturales. Y naturalmente, con ello, esas empresas, el TPP y quienes lo suscriben y quienes los van a ratificar, transgreden este derecho humano de capital humano. Y hay un derecho humano que va a quedar tremendamente en entredicho. Posiblemente en estos momentos el derecho humano más importante de la población en general y de las clases mayoritarias de nuestro país, el derecho humano a la vida digna. Este derecho humano no tiene acomodo dentro de la lógica de expoliación y explotación del TPP. El derecho humano al proyecto de vida, que se conforma por el derecho humano al proyecto colectivo, el proyecto histórico de nación, el proyecto nacional, y el derecho humano que tenemos los mexicanos en medio del contexto sociopolítico donde estamos inmersos, de elegir el tipo de vida que queremos vivir. Este derecho humano colectivo e individual no empata con este horrendo pseudo tratado de libre comercio. Todo lo contrario. El derecho humano a la salud está severamente comprometido con lo que decía Alfonso Saucedo. Las transnacionales vienen con todo y vienen por todo. Y uno de los nichos de interés de las transnacionales es el sector de las patentes farmacéuticas. Y esto implica, de acuerdo a lo que ya aceptó el Estado mexicano a través del jefe de Estado y el que firmó en su representación el 4 de febrero de este año en Auckland, New Zealand, el tratado, pues implica que las patentes que por tratados internacionales de la propiedad intelectual
la Convención de París, la Convención de Berna, etc., tienen una duración límite de 20 años. Ahora, oficiosamente se van a extender en una prórroga por 8 o 10 años más. Esto es gravísimo, porque implicará ni más ni menos la imposibilidad de que se puedan fabricar genéricos intercambiables aprovechando la liberación de patentes, y una vez que quede el principio activo o la sustancia activa a la disposición de cualquier laboratorio que lo pueda traducir, convertir en un proceso industrial. Este es un ataque brutal, despiadado, y además tiene los tintes de un genocidio económico. No puedo tener yo otra expresión para calificar esto. Saben las corporaciones transnacionales farmacéuticas de las condiciones de pobreza generalizada en nuestro país, saben de los problemas de salud que esa pobreza generalizada está provocando, y saben perfectamente que en muchos sectores de la población pobre o marginada y clase media incluso, la única opción son los genéricos. Pues bien, aquí se ataca, aquí se agrede el derecho humano a la salud. El campo devastado, le van a dar la estocada de muerte, decía Alfonso Facero. Y esto, ni más ni menos, implica y significa una tarascada infame al derecho humano a la alimentación. Por la exposición de Alfonso Saucedo, el derecho humano al trabajo va para abajo. El derecho humano al medio ambiente, a la ecología y a la biodiversidad será agredido de una manera inmisericordia con estos proyectos capitalistas, sobre todo de carácter intensivo y extractivo. El derecho humano al agua. Las transnacionales vienen por el control de este recurso fundamental. El derecho humano a la vida, los derechos humanos de los pueblos originarios y sobre todo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Entre otras cosas, aquí y ahora se ha violado ya el derecho humano a la consulta previa, informada, deliberada de los pueblos indígenas en relación al TPP. No fueron consultados. Y de saque de entrada, lo que se firmó ya en otro, el 4 de febrero de este año, es inconstitucional, simplemente porque se violó esto que es mucho más allá de la garantía de autonomía. Es un derecho humano de los pueblos indígenas consagrado en el convenio 169 de la OIT. Y desde luego, todos los derechos humanos de los trabajadores reconocidos en el 123 constitucional, en lo que queda de la Ley Federal del Trabajo y en los convenios de la OIT obligatorios para el Estado mexicano, van a ser objeto de degradación, simple y llanamente, porque es la lógica capitalista que dicta y establece que tiene que haber perdedores. Y en esa lógica, los perdedores seremos las grandes mayorías del país. Vamos a echarle rápidamente un lente crítico al TPP a la luz del derecho internacional. Primero hay que decir que como el TPP es una brutal injusticia contra los derechos humanos, el clausulado del TPP transgrede la normatividad que tutela, protege los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional. Uno, la Carta de San Francisco, que es el instrumento jurídico fundante de Naciones Unidas. El TPP transgrede este instrumento de derecho internacional porque ahí está señalado que los estados tienen la obligación ineludible
proteger los derechos humanos, las garantías fundamentales. El TPP viola, en la medida en que es una brutal embestida contra los derechos humanos, la Declaración Universal de 48 en París de los Derechos Humanos. Viola la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que es uno de los instrumentos básicos del derecho internacional para los derechos humanos. Viola toda la constelación de tratados de derechos humanos, los pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, viola los pactos o protocolos adicionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, viola de una manera clara, evidente, los derechos humanos reflejados en el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, los derechos humanos tienen en el derecho internacional una categoría jurídica superior. Con esto quiero decir que los derechos humanos forman parte de lo que en el derecho internacional se llama principios o normas jus cogens. Jus cogens están definidas en esta famosa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, en su artículo 53, como las normas imperativas de derecho internacional general que han sido reconocidas por la comunidad de naciones. Y ahí mismo, en este artículo, se dice que no admiten acuerdos contrarios. Consecuentemente, si los derechos humanos son normas justas y no admiten acuerdos, derogación o mutilación en contrario, la implicación es palmaria y categórica. El TPP viola principios justos del derecho internacional. No solo eso, hay un concepto nuevo que deriva de pronunciamientos importantes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Me refiero al concepto de orden internacional democrático y equitativo. Ningún tratado, así sea esta constitución imperialista y genocida, puede transgredir, puede trastocar las normas de este orden internacional democrático y equitativo. Esta figura a la que me refiero está contemplada en una resolución de Naciones Unidas muy reciente, de 17 de diciembre del 2015. Y la resolución se llama Resolución para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo. Y ahí se define como tal, como orden internacional democrático y equitativo, aquel que cumple por lo menos tres condiciones. Primero, preserva la autonomía de los países. Dos, garantiza el pleno acceso de los pueblos a sus recursos. Y número tres, se tutelan los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos de las grandes mayorías. Y este concepto fundamental realmente está fracturado por el TPP. El TPP viola, recalco la expresión, una norma importantísima de derecho internacional que ha surgido en el seno de Naciones Unidas, que es el orden internacional democrático y equitativo. Y esta figura está reflejada también en un informe que presentó a la ONU en agosto del 2015 el experto independiente designado por la propia ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Y ahí, este personaje de Naciones Unidas, vean ustedes qué cosa tan interesante, sostiene la tesis de que los tratados de libre comercio no están por encima de los derechos humanos, en ningún caso y en ninguna circunstancia. Y no solo eso, este personaje propuso a la Asamblea General de Naciones Unidas
que solicite a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte de la Haya, que es el organismo supremo de la humanidad y de Naciones Unidas, que emita una opinión consultiva estableciendo que los tratados comerciales están por debajo de los tratados de los derechos humanos y que el tratado comercial que no respeta derechos humanos ataca el orden democrático, el orden internacional democrático y equitativo. No solo eso, y no los quiero abrumar con mayor información. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio del 2011, emitió una resolución histórica denominada Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Y ahí la ONU, vía el órgano máximo en materia de protección y tutela de derechos humanos, dijo categóricamente que las empresas y las grandes corporaciones están obligadas a respetar los derechos humanos. ¿Qué podemos concluir de esto? El TPP no puede ser aprobado por los senadores porque uno, no es acorde a los dictados supremos de la Constitución y no se satisface el requisito sine qua non del 133 constitucional. Dos, el TPP no puede ser aprobado por los senadores porque es categóricamente violatorio de numerosos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado mexicano. Tercero, el TPP no puede ser aprobado por el Senado porque quebranta, agrede, perturba el orden internacional democrático y equitativo, va en contra de normas rígidas y ataca otros principios fundamentales imperantes en el derecho internacional. Pero más allá de eso, el TPP no puede ser aprobado por el Senado porque a través suyo lo que se pretende es dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado a través de derrumbar las instituciones, los principios fundacionales de nuestro constitucionalismo social. Un golpe de Estado que implica una brutal regresión jurídica y política porque ataca los derechos humanos y las garantías fundamentales y los intereses de la nación y de las clases mayoritarias del país. En otras palabras, el TPP no puede ser aprobado bajo ninguna circunstancia por la Cámara de Senadores porque implica darle la estocada final a ese terciado legal que nos dejaron los constituyentes del 17. A través suyo, en breves palabras, se pretende instalar en nuestro país un sistema de explotación de los mexicanos de carácter feudal, como si fuésemos un gueto imperial sustentado en un poder hegemónico apalancado por una ilegítima constitución imperial. Concluyo diciendo, el TPP no puede ser aprobado por el senador porque implica entregar en bandeja de plata al país, a los mexicanos, a nuestra riqueza, a las grandes corporaciones transnacionales y a los intereses de la Casa Blanca. Muchas gracias.